Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Siempre que se desatan acontecimientos como ese que está ocurriendo actualmente en el corazón de Europa, la guerra en Ucrania, que es algo que está estrechamente vinculado con intereses vitales de grandes potencias que actualmente están enfrascadas en una lucha por la hegemonía a nivel mundial. Cuando eso ocurre, entonces se desatan una serie de eventos que muchas veces se salen del control de los actores enfrentados. Y eso usted lo vio cuando se inició la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, una serie de hechos que fueron produciéndose en cadena. Muchas veces algunos no contemplados en los planes que originalmente fueron diseñados. Porque una acción trae reacción o reacciones. Y a veces se sabe cómo se comienza un conflicto y por lo general es difícil prever cómo eso puede terminar. Al menos siempre hay la posibilidad de grandes sorpresas. Porque fíjense, por ejemplo, para colocarnos más cerca en el tiempo de situaciones que están ocurriendo ahora, fíjense todo lo que desencadenó la estrategia de Estados Unidos dirigida a Oriente Medio, a neutralizar los denominados países que conformaban el eje del mal. Detrás de todo eso había un interés claro de apuntalar a Estados Unidos como la única superpotencia en ese momento a nivel mundial. El asunto comenzó por Afganistán como una respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Pero el eje del mal estaba integrado además por Irak, Siria, Irán, Libia. Y entonces el objetivo era, enarbolando la lucha contra el terrorismo, tomar el control de los recursos energéticos y sobre esa base entonces, en un contexto caracterizado por expectativa de que esos recursos iban a estar cada vez menos disponibles, entonces utilizar eso como palanca para presionar la configuración de un ordenamiento internacional que respondiera a los intereses de Estados Unidos. Bueno, de Afganistán a Estados Unidos pasó en el 2003, invadió a Irak. Ahí entonces se produjo una situación no prevista, porque resulta que los estadounidenses y sus aliados tomaron fácilmente el control de Irak, se puede decir, porque Saddam Hussein y su gente pusieron los pies en polvorosa. A Saddam Hussein lo apresaron metido en un hoyo, salió huyendo, lo enjuiciaron, lo colgaron a él y a sus colaboradores. Bueno, pero Saddam Hussein era parte de un gobierno que en Irak conformaban los pertenecientes a la secta sunita. Y eran los iraquíes sunitas los más pro-occidentales dentro de ese país. Esa es la realidad. Saddam Hussein fue un hombre aliado de los Estados Unidos. Cuando él invadió Kuwait, lo hizo reclamando un dinero que se le había prometido por la guerra contra Irán. Pero lo estimularon a que diera ese paso
para sacrificarlos en aras de esos objetivos. Se entendía que Saddam Hussein, un aliado, era sacrificable porque se había manejado con cierta independencia y que al sacrificarlo eso ayudaría también a acercarse más a Irán, pero ocurrió todo lo contrario. Los propios estadounidenses llevaron al poder en Irak a los chiitas y los chiitas terminaron buscándole el lado, como yo siempre digo, a los chiitas iraníes. Y ahí comenzó entonces un cambio de la correlación de fuerzas en Oriente Medio. Pero la cosa no termina ahí. El siguiente paso fue derrocar al régimen de Assad, aprovechando la primavera árabe. En Siria se habían producido unas manifestaciones contra el gobierno de Assad. Estados Unidos aprovecha la coyuntura. Claro, estuvo metido hasta los tuétanos en eso que se denominó la primavera árabe. Bueno, pues aprovecha, arma un montón de yihadistas convocados desde distintos países, los entrenaron, los armaron, y como dijo Hillary Clinton, posteriormente Estados Unidos se equivocó ahí al escoger sus aliados y armó a individuos que pertenecían al grupo terrorista Estado Islámico, que era una de las entidades, una de las organizaciones que integraban la red Al-Qaeda. Y entonces esos individuos, armados hasta los dientes, proclamaron el Estado de Irak y el Levante. Voltearon las armas y eso se convirtió en un tremendo problema. La influencia del Estado Islámico llegó hasta Europa y se cometieron en varios países europeos unos atentados terroristas que llenaron de terror al viejo continente. Bueno, pues ahí entonces se produce también un problema, otro hecho que no estaba previsto, y es que para combatir al Estado Islámico hubo que buscar entonces quien se encargara de combatirlos por tierra. Estados Unidos bombardeaba desde el aire, pero necesitaban gente que fueran a combatir en el terreno. Y aparecieron entonces los kurdos, que tenían pretensiones de contar con su propio Estado, porque ellos están dispersos en territorios de distintos países, no tienen un Estado propio para poder realmente manejar sus propias vidas con independencia. Entendían que de esa manera se podían ganar el derecho a tener un Estado propio. Pero ¿qué pasa? Que eso choca con los intereses de un miembro de la OTAN, que es Turquía. Y ahí se mete Turquía accionando en contra de los intereses de la propia OTAN y de los países occidentales que estaban impulsando todo ese proceso de recomposición política del Oriente Medio. Y eso le trajo problemas con los aliados de la OTAN y le trajo problemas sobre todo con Estados Unidos. Hubo un intento de golpe de Estado contra Erdogan. Dicen que quien le avisó a Erdogan de que eso se estaba cuajando, de que había una conspiración, fue Rusia. Y Erdogan tuvo la oportunidad de reaccionar y lo hizo metiendo preso a un montón de gente. Y acusó a un clérigo musulmán que estaba residiendo en Estados Unidos. Eso le trajo muchos problemas.
Turquía había tenido diferencias serias con Rusia. Incluso le derribó un avión bajo el alegato de que había cruzado el espacio aéreo turco. Derribó un avión ruso. Y posteriormente, entonces, Erdogan, pues le buscó el lado a Vladimir Putin. Incluso le llegó a comprar el famoso sistema de defensa S-400, que es lo más avanzado que tienen los rusos, lo cual profundizó las contradicciones con los aliados de la OTAN. Pero las cosas no terminan ahí. Las cosas no terminan ahí. Al haber irrumpido en Siria con el objetivo de derrocar a Assad, que era y es un aliado de Rusia, entonces los rusos irrumpen en Oriente Medio. Y esa irrupción cambia la cosa. Rusia alegó la lucha contra el Estado Islámico. No le pudieron decir que no porque el Estado Islámico era una realidad. Estados Unidos bombardeaba desde el aire, pero la efectividad en la lucha contra estos grupos terroristas no se pudo realmente exhibir, y eso le abrió las puertas a Rusia para que incursionara en el Oriente Medio. La incursión de Rusia entonces cambia radicalmente el panorama, porque ahí se produjo, ustedes recordarán, mencionaba hace un momento, la denominada primavera árabe. Y la primavera árabe le trajo problemas a Estados Unidos con Egipto y también con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita porque este país se llevaba bien con Ali Abdullah Saleh, que voló del puesto. Ahí se conformó una secta chiita que se hizo con el control de buena parte de este país, sobre todo de la parte sur, próxima a la frontera con Arabia Saudita. Y eso entonces le abre ahí una puerta a Irán para influir también en Yemen. Ya no solo en Irak, sino también en Yemen, porque esos chiitas tenían afinidad con los chiitas iraníes. Y Arabia Saudita se preocupa e inicia una campaña de bombardeos aéreos en Yemen, que trajo en un primer momento la oposición de Estados Unidos, pero que posteriormente le cambió concesiones en ese sentido a Arabia Saudita por el apoyo, o por lo menos la flexibilización de su posición con respecto al tratado, al acuerdo que se estaba negociando entonces con Irán sobre el tema de las armas nucleares. Resulta que Irán, en el contexto de Oriente Medio, se había fortalecido. Tenía influencia en Irak, tenía influencia en Líbano, tenía influencia en Siria y tenía influencia en Yemen. Algo que Estados Unidos y sus aliados no habían previsto. Y en esa circunstancia se concibió detener un plan para detener los intentos de este país de poseer armas nucleares. Se comenzó a negociar ese acuerdo. Y bueno, pues fue a esas negociaciones incorporada Rusia, que resultaba un buen interlocutor de Irán, porque se habían puesto de acuerdo para interactuar en ese escenario de Oriente Medio.
pero le había traído, decía, también problemas con Egipto, porque en Egipto sacrificaron a un viejo aliado que era Hosni Mubarak. Las primeras elecciones las ganaron los hermanos musulmanes. Y entonces después se produjo un golpe de Estado en este país. Pero ustedes vieron a Hosni Mubarak en una jaula, enfrentando un juicio. Eso ocurrió. Y el gobierno de Israel planteó que eso era una especie de acto de traición, porque era un aliado al que se le estaba dando ese trato. En el caso de Arabia Saudita se firmó un acuerdo mediante el cual el gobierno de Barack Obama entonces le vendió armas a los saudíes y le abrieron la posibilidad de que realizara sus incursiones en el territorio yemení. Que ahí ha ocurrido realmente una masacre. Nadie se fija en eso, pero una verdadera masacre. Una guerra de la que nunca se habló mucho. Y es un problema que está todavía planteado ahí. Bueno, pero las cosas no terminan ahí. Ustedes recordarán cómo fue que se produjo la irrupción de Rusia en ese escenario de Oriente Medio. Justo cuando Estados Unidos había anunciado el inicio de ataques aéreos contra el gobierno de Assad. Eso era ya prácticamente la etapa final que iba a dar al traste con el gobierno de este señor. Aparece Rusia, se le había acusado a Assad de haber atacado con armas químicas. Rusia se compromete, dice que va a resolver el problema de las armas químicas, que si hay las retirarían y que eso iba a ser trasladado al territorio ruso. Y no hubo otra cosa que suspender eso. Barack Obama tuvo que hacerle esa concesión a Vladimir Putin. Pero un poco después entonces se produce la movilización en la plaza del Maidán, que trajo como consecuencia la salida del poder en Ucrania de Víctor Yanukovych. Esa fue la respuesta que tuvo Putin. Usted me va a decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Sí tiene que ver porque se sabía de antemano con qué era que se estaba jugando. Yanukovych no quiso aceptar una propuesta que le estaban haciendo de asociación con la Unión Europea, no de incorporación a la Unión Europea, sino de asociación. Le prometieron ayuda para saldar una deuda. Tenían unos pagos vencidos. Y Yanukovych sopesó lo que significaba la relación con Rusia, lo que le estaban ofreciendo, las implicaciones que tenía eso para su país, y dijo que él no podía aceptar eso. Y entonces se promovió el Maidán. Y ahí Estados Unidos tuvo un protagonismo. Eso se planificó en la embajada de los Estados Unidos. Como consecuencia de eso, entonces, estalla la guerra civil en Ucrania. El Donbass se insurrecciona. Y ahí comienzan los enfrentamientos bélicos. Rusia terminó anexándose Crimea y posteriormente entonces se firmaron los acuerdos de Minsk, cuando los soldados del Donbass avanzaban rápidamente, ampliando el territorio bajo su control y amenazando al gobierno instalado en Kiev. Lo dijo Angela Merkel, secundada por François Hollande, de que lo que se perseguía era darle tiempo a Ucrania para que se rearmara, se preparara y pudiera hacerle resistencia a los rusos. En ese momento era muy poco lo que había que hacer. Comentamos en un programa anterior
las implicaciones que tienen esas declaraciones. Pero todo esto ocurrió. Todo esto ocurrió. Estados Unidos entonces estuvo 20 años en Oriente Medio. 20 años. Y resulta que en esos 20 años apareció un nuevo jugador con ambiciones geopolíticas importantes. China. Y aparece con un proyecto que llamó muchísimo la atención. El proyecto La Franja y la Ruta, que contemplaba inversiones multimillonarias en una amplísima zona de todo el globo terráqueo. Pero ya China en ese momento, cuando aparece con ese proyecto, es el principal socio comercial de los países europeos. Ya China había penetrado en América Latina, haciéndose socio principal de países como Chile, como Brasil, con buenas relaciones con Perú, Argentina. Esa China que no tenía apenas unos años atrás, ya tenía una presencia importante en América Latina. Y mientras Estados Unidos hacía la guerra por allá, en esa zona de Oriente Medio, quien hacía los negocios, inclusive en esos países ocupados, Irak, Afganistán, era China. Era China. Estados Unidos hacía la guerra, los chinos hacían los negocios. Y entonces aparece una gran preocupación, pero este plan que presentan los chinos, que ya exhiben un gran avance tecnológico, que se colocaron en la segunda posición en el ranking de los países más desarrollados del mundo, con éxitos en el desarrollo tecnológico, con un ejército que si bien no era el más poderoso del mundo, pero con suficiente poder disuasivo. Y entonces Estados Unidos se escandaliza y dice, bueno, aquí tenemos un problema. Y nosotros que hemos tenido todas esas dificultades en Afganistán, tenemos que centrarnos en lo que es la amenaza principal. Y por eso comienzan a plantearse la retirada de Oriente Medio. Salen de Afganistán de una forma totalmente desordenada. Y cuando eso se produce, que los rusos ven, aquí hay un fracaso, esta gente salieron derrotadas de aquí de Oriente Medio, nosotros contribuimos a eso y tenemos ahora entonces que pasar la factura, porque de eso se trató, pasamos la factura, tú no te vas a ir de aquí sin darme a mí la garantía, porque tú fracasaste en todo tu proyecto, de que tú vas a seguir con el jueguito de estimular a Ucrania, que estaba haciendo unos bombardeos, ya había ganado Zelensky las elecciones, estaba haciendo unos bombardeos contra las repúblicas autoproclamadas de Lugansk y Donetsk. Y además de eso se preparaban con ánimos incluso de tomar Crimea. Yo necesito aquí garantía. Plantean el tema de la seguridad. Estados Unidos y aliados no le hacen caso. Y entonces Rusia se mete en Ucrania. Y todo eso entonces desata una nueva dinámica. Desata una nueva dinámica. Que uno no sabe hacia dónde es que va a conducir. Pero ahora mismo estamos viendo unos efectos. Esto está gravitando en toda Europa. Y Europa está realmente en una situación delicada. Pero estamos viendo cómo en el marco de esa crisis, comienzan a brotar contradicciones en el seno de la propia Europa, que parecía más compacta que nunca
cuando Putin tomó la decisión de meterse en Ucrania. Pues ahora resulta que usted ve contradicciones entre Alemania y Francia, porque Alemania da unos pasos que se entienden que son un tanto individualistas, hace un anuncio de que se pretende mejorar la capacidad de su ejército, eso lo ve con cierto recelo Francia. Recuerden ustedes esa historia en las relaciones entre estos dos países, que no deja de tener su repercusión hoy en día. Y entonces estamos viendo ese problema, pero estamos viendo mucho más que eso. Cómo ahora aparece Polonia reclamándole a Alemania indemnizaciones por daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en medio de esta situación que se está viviendo en Europa. Y en un momento en el que, de alguna forma, el liderazgo alemán dentro de Europa está en cuestionamiento. Por eso es que usted ve que Angela Merkel aparece diciendo, aunque eso le haga daño, porque de alguna forma le hace daño, que los acuerdos de Minsk que ella impulsó conjuntamente con François Hollande de Francia, nunca se pensó en darle cumplimiento, que eso era para ganar tiempo. Y eso tiene que ver con el deseo, ya lo decía en un comentario anterior, con el deseo de evitar cuestionamientos y además de eso, de ponerse a tono con lo que ahora mismo es popular, porque la música que se está bailando es la solidaridad con Ucrania y todos por Ucrania, y si hay que sacrificar lo que sea, estamos en disposición de sacrificarlo. Esa música la están bailando hasta los que están sufriendo las consecuencias de las sanciones que se están imponiendo, que yo nunca había visto una situación así, porque si usted sanciona, se supone que la sanción debe afectar más al sancionado que al sancionador. Pero ahora no se sabe quién es el más afectado, porque Rusia tiene cierta estabilidad que no tienen la mayoría de los países europeos, que están ahora mismo al borde de la recesión económica. Y entonces es algo realmente que se cuestiona, pero además han aparecido otras diferencias. Por ejemplo, ahora mismo acaba de decir Macron, de sugerir a la Unión Europea una reacción frente a la actitud de Estados Unidos, que ha aprobado una serie de medidas que afectan la industria automovilística europea, que ha aprobado una serie de incentivos que hacen menos competitiva la economía europea. Ya les reclamó a Biden en una visita que cambiara esa política, que revisara aspectos que perjudican a Europa. Biden dijo que no iba a pedir excusas, pero que iba a contemplar la posibilidad de hacer algunos cambios. No lo ha complacido. Y entonces ahora está pidiendo reacción frente a eso. Pero al mismo tiempo está pidiendo que Europa tenga, al margen de la OTAN, su propio esquema de defensa. Lo que quiere decir que los intereses europeos no están del todo seguros ahí. Y plantea con respecto a la guerra en Ucrania que el esquema de seguridad en Europa tiene que contemplar los intereses de Rusia. Con eso marca una diferencia, porque el discurso es que Rusia tiene que ser aplastada. Y como usted me está diciendo que hay que tomar en consideración la seguridad de alguien que se está definiendo como un agresor y como un peligro. Eso implica no ponerse a tono con el discurso que se está manejando en todo el bloque occidental. Entonces ahí tenemos realmente dificultades. Lógicamente, el conflicto va a cumplir un año, la guerra en Ucrania. Y habrá que ver entonces cómo eso va a evolucionar.
Normalmente, decía al principio del comentario, que cuando se producen hechos tan estrechamente vinculados con intereses geoestratégicos vitales, se desencadenan eventos que suelen tener, por la prioridad que se le atribuye, se le imponen muchas veces a los jugadores, y hay algunos de esos eventos que terminan saliéndose de control. Permítame una pequeña pausa, en breve volvemos.